primero que todo, gracias por la invitación. Sí, como decía Roberto, la idea de esta presentación es acerca del tema de inteligencia colectiva. ¿Por qué es interesante hablar de inteligencia colectiva? Porque podríamos pensar que estamos acostumbrados a hablar de que cuando nos enfrentamos a un reto somos capaces de resolverlo individualmente. Sin embargo, ¿cómo construir una metodología o cómo construir un sistema sociotécnico capaz de resolver retos en los cuales las capacidades individuales no son suficientes, tal vez? ¿Sí? Entonces, pensemos en lo siguiente. La presentación inicia diciendo algo así como que les propongo el reto de viajar al asteroide B612, ¿sí? Entonces, seguramente, si ustedes me dicen, bueno, estamos acá cerca de 300 asistentes, ¿cómo podríamos hacer los 300 asistentes un artefacto, una tecnología, algo que nos permita viajar a ese asteroide? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, tal vez sería un reto, si estuviéramos entre todos ingenieros, o si y más interesante aún, porque yo creo que aquí el grupo es bastante heterogéneo, ¿no? Bueno, lo interesante es que parecería haber una forma de que si todos nos organizamos y todos somos capaces de estructurar una red de cierta forma, lo podríamos hacer. Entonces, bueno, ¿cómo? Bien, esto es un poco mi correo electrónico, por si de pronto alguien después quiere seguir en comunicación conmigo, de pronto quiere trabajar en estos temas, todos son bienvenidos. Ok, entonces, bueno, sí se puede, pero entonces, ¿cómo? La pregunta es ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es eso de la inteligencia colectiva? La inteligencia colectiva es un concepto que viene de la sociología y de la antropología. Sin embargo, mi formación es de ingeniero, entonces necesitábamos hacer una noción que fuera, o una definición que fuera operativa, que nos permitiera a nosotros hacer modelos matemáticos, computacionales, que nos permitiera entender qué era eso de la inteligencia colectiva. Entonces nosotros la definimos como la capacidad de un sistema de evolucionar hacia órdenes mayores de complejidad a través de una red de capacidades individuales. Bien, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros estamos en este auditorio y asumimos ese reto y decidimos que vamos a viajar al asteroide B612 y nos escogemos aleatoriamente en grupos para intentar resolver el problema, seguramente esos grupos no van a ser tan eficientes. Sin embargo, si estructuramos esos grupos de una forma diferente, tal vez esa forma de estructuración de esa red sí nos permita obtener unos resultados mejores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese camino entre lo aleatorio y lo que tiene una estructura, uno podría decir que es que el sistema ha avanzado en órdenes de complejidad, o sea, el sistema es un poquito más complejo. Y en ese sentido, entonces, ¿qué podríamos decir? Que hay otros sistemas y esos otros sistemas, de alguna forma, han permitido que haya una inteligencia colectiva, ¿sí? Entonces, esto no me lo acabé de inventar yo. Entonces, ya hay un sistema que se llama la Wikipedia, que todos han utilizado y que de alguna manera se está basando en estos mismos principios, en estas mismas ideas, y que hoy en día nos permiten tener acceso a información enciclopédica, y ya no tenemos la enciclopedia antigua a la cual solamente podíamos acceder a través de tenerla en una biblioteca. Tenemos otros sistemas mucho más interesantes, por ejemplo, los que tienen que ver con crowdsourcing, open government o crowdfunding, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos sistemas que se distribuyen
donde las capacidades individuales importan, pero lo que importa más es cómo se estructura una red y todas esas capacidades individuales permiten resolver un reto. Por ejemplo, en el caso del crowdfunding, buscar dinero para poder financiar un proyecto, ¿sí? O en el caso de la Wikipedia, por ejemplo, construir una red global capaz de editar páginas que en el largo tiempo se conviertan en una enciclopedia que nosotros la utilizamos abiertamente. Entonces, ahí hay un tema bien interesante porque nos lleva a pensar que hoy en día, en el mundo contemporáneo en el que vivimos, hay unas nuevas formas de producción de conocimiento. O sea, ya no se requiere un individuo experto capaz de saberlo todo y de intentar resolver un problema, sino que los problemas y los retos se resuelven a través de la construcción de redes y de comunidades, ¿sí? Eso no me lo acabo de inventar, pero cómo hacerlo y entenderlo tal vez sí es un reto de investigación. Entonces, ¿qué experimentos, qué trabajos he hecho al respecto? En el 2011, en la Universidad de los Andes, teníamos un curso de cerca de 300 estudiantes y estos estudiantes tenían que escribir un informe técnico de revisión bibliográfica. Lo que tenían que hacer era leer muchos textos y escribir acerca de un tema en específico con referencias, normas APA, etcétera, algo así como una revisión de literatura. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. Como eran 300 estudiantes y cerca de 10 profesores, lo que hicimos fue montar todas un sistema en un sistema o un servidor wiki, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que hacían los estudiantes? Los estudiantes entraban a ese servidor wiki y editaban unos documentos, ¿sí? En el tiempo esos documentos iban evolucionando y lo que sucedía al final es que cada uno de esos documentos tenían una calificación. Fíjense que en ese caso yo no estoy diciendo quién va a ser el editor, quién va a ser el que va a revisar la literatura, quién es el que va a poner las comas. O sea, todo el sistema de alguna manera se va a autoorganizar y de alguna forma va a permitir construir una red entre los que participan del sistema. Pues bueno, entonces… Entonces, si este video funciona, lo que mostraríamos es que hay cada uno de los punticos que aparecen en ese video son nodos que representan a estudiantes o profesores, ¿sí? Y en el tiempo empiezan a conectarse. Cuando se conectan, quiere decir que escribieron un documento en coautoría, ¿sí? Es decir, empieza a evolucionar una red. Lo interesante es el tipo de red a la que evoluciona ese sistema. Entonces, en ese caso, cada uno de esos punticos, independiente del color, representa a un profesor o un estudiante. Lo interesante de este video también es un poco cómo extraer la información desde ese servidor wiki y poderla representar y poder entender cuál es la dinámica que subyace a estos sistemas y poder entender cuáles son las dinámicas inherentes a un sistema de inteligencia colectiva. Entonces, por ejemplo, este grupito que se ve acá es una primera red de coautoría, esta sería otra red de coautoría, y a esa red me refiero porque lo que estaría pasando es que hay unos documentos que se empiezan a trabajar por ciertos estudiantes sobre algún tema. Eso entonces va generando relaciones o vínculos entre los estudiantes. Fíjense que con el pasar del tiempo esta red se empieza a conectar cada vez más.
Una vez va evolucionando este sistema, lo que empieza a suceder es que los agentes empiezan a trabajar en distintos documentos. Por lo tanto, la red se puede cada vez, en ese caso, más compleja, similar a la definición que daba al principio acerca de la inteligencia colectiva. Donde ustedes ven que está como una linecita más marcada o un vínculo más marcado, quiere decir que esos dos agentes o dos estudiantes o profesores trabajaron más veces sobre un mismo documento. Al final, casi toda la red termina conectada, aunque hay algunos agentes que terminan trabajando individualmente. Por acá estos agentes terminan trabajando individualmente. Sin embargo, fíjense que la estructura que obtenemos de esta red es una red totalmente distinta a lo que sería una red aleatoria, y más adelante les voy a mostrar una red aleatoria para que hagan la comparación visual. Fíjense que estos iban solitos ahí trabajando, pero después la red los atrapa. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Con el tiempo la red va a ir evolucionando y lo que va pasando es que todos van a terminar conectados, pero no van a terminar conectados simplemente al azar. No es que uno tire una moneda y diga, bueno, me conecto o no me conecto, ¿sí? Eso sería lo que pasaría en una red aleatoria, sino que se va generando a través de una estructura y unos ciclos de refuerzo que van permitiendo que una estructura diferente se genere o emerja de ese sistema. Eso es lo interesante acá. Lo interesante del trabajo anterior es que después de hacer un estudio sobre lo que pasó en esos documentos, uno podría verificar que quienes trabajaron en cooperación, o por lo menos documentos donde hubo más coautores, tienen mejor nota. Y donde hubo más ediciones, también son documentos que tienen mejor nota. Es decir, en un sistema de inteligencia colectiva, la cooperación emerge, digamos, de alguna forma, y lo interesante acá sería revisar cómo esa estructura de esa red se produce. Entonces, para entender cómo se produce, nosotros propusimos un modelito muy sencillo, un modelo basado en agentes, en el cual cada uno de los agentes tiene una capacidad de edición. Esa capacidad de edición es igual para todos los agentes y de alguna manera hagan de cuenta que ustedes pueden entrar a una página wiki, como la Wikipedia, y hacer una edición de ese documento, ¿sí? Y que de pronto están más motivados y entonces su capacidad no es de un documento, sino de 10 documentos. Pero va a haber gente mucho más motivada y va a querer modificar 100 documentos, ¿sí? Entonces, es acá, de alguna forma, muestra esa capacidad de edición como un parámetro. Después tenemos un conjunto de documentos. Los agentes se escogen al azar y el agente edita esos documentos de acuerdo a una probabilidad. Sin embargo, esa probabilidad va cambiando en el tiempo. ¿De qué forma? En la medida que un documento va recibiendo más ediciones, entonces la probabilidad de ser seleccionado ese documento en el futuro se aumenta, ¿sí? Eso es algo así como si ustedes ven un documento que está bastante trabajado, la probabilidad de que ustedes escojan trabajar en ese documento es mayor, ¿sí? Un tic es, en la simulación, es como un tic de reloj, es un paso de la simulación, digamos, ¿sí? Entonces, en cada paso de la simulación, lo que va a ir sucediendo son estos pasos que les cuento a continuación. Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, esa simulación es bastante sencilla, ¿sí? O sea, no tengo
un número de reglas complicadas o complejas, es bastante simple, ¿sí? Y con esta simulación así de sencilla puedo reproducir y entender qué es lo que está pasando en el sistema. Entonces, acá tengo un modelo de red Erdős-Régis que se refiere a redes totalmente aleatorias. Acá con una probabilidad 0,1, es decir, cada tick de la simulación en cada momento tiro una moneda con probabilidad 0,01 y conecto o no conecto dos agentes. Eso me genera una estructura de red como la que está acá, ¿sí? Donde los punticos siguen siendo los agentes y los links hagan de cuenta que son las redes de coautoría que hablábamos. En el grafo de acá lo que tenemos es una probabilidad mayor de conectividad, ¿sí? Bien, estas son las redes totalmente aleatorias. O sea, aquí no hay ninguna otra regla que permita modificar la conexión que existe entre un par de agentes. Esta red de acá es la red obtenida del sistema Wikiterebe, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, esta red de acá es distinta a la de acá. ¿Por qué? Porque hay zonas donde hay muchísimas conexiones y esas zonas a su vez están conectadas. Por ejemplo, esta zona está muy conectada, esta zona está muy conectada, ¿no es cierto? Y aquí hay unos agentes que conectan esas zonas, ¿sí? Entonces esto se podría decir como que es una zona donde hay una agrupación, donde hay grupos que se han formado, ¿sí? De temas, por ejemplo, ¿ya? Sin embargo, eso en la red aleatoria no lo puedes obtener, ¿sí? Además está el otro tema, y es que, dado que existen caminos, alcanzar un agente a otro agente en toda la red es relativamente sencillo. Necesito en promedio pocos pasos para poder acceder a cualquier agente en la red. Esas dos características que les acabo de nombrar se conocen en la literatura como redes de mundo pequeño, ¿sí? Entonces lo que estamos buscando en el sistema es construir una red de mundo pequeño, una red que tenga alto clustering coefficient y alto average path length. El tema del average path length creo que todos lo han escuchado y es que en promedio se necesitan 6 pasos para encontrar a cualquier persona en una red de amigos. Y que con Facebook eso es 3. Es decir, si ustedes quisieran enviar un mensaje a cualquier persona, en promedio necesitarían 3 personas para que ese mensaje llegue, ¿sí? Entonces, eso hace que sea una estructura particular de una red. No es una red totalmente aleatoria, es una red que tiene una estructura diferente. Esta es la red que nosotros obtenemos con la simulación. Entonces, lo que vamos a verificar en esa red que obtenemos de la simulación es que si esas dos características de las redes de mundo pequeño se cumplen. Entonces, lo primero que evaluamos fue una red fue la medida del clustering coefficient para la red de la simulación y para la red de la Wikiterebe. Cada uno de estos valores de K son la capacidad de edición de los agentes. Pues es natural que entre mayor sea la capacidad del número de agentes, la conectividad sea mayor, dado que más agentes van a trabajar sobre los mismos documentos y esto va a hacer que la conectividad crezca. Entonces lo que ustedes ven acá es que el clustering coefficient va creciendo y va a obtener valores altos, ¿sí? Eso es lo que vamos a encontrar en la simulación. Cuando hacemos la simulación con un número más grande de agentes, se corroboran esos resultados. Cuando nosotros vemos los resultados de la Wikiterebe, lo que encontramos es que en la evolución de esa medida, si bien es cierto aquí hay como una especie de caída, el valor del clustering coefficient es superior a 0,6. Entonces, digamos que pasó rápidamente a tener un clustering coefficient muy alto y después, igual, aunque hay una caída, el valor del clustering coefficient es alto.
Después vamos a ver la medida del average path length, que sucede más o menos lo que diría la literatura, pues que el valor del average path length va a ser bajito. En este caso, en las simulaciones, fíjense que para cada uno de estos valores de K está alrededor de 2, entre 2 y 3. Eso quiere decir que para acceder a cualquier nodo de la red yo necesito en promedio pasar por 2 pasos. Esto se corrobora con más agentes. Y lo que encontramos en la Wikiterebe es lo mismo, ¿sí? O sea, necesitamos más o menos en el grupo de estudiantes del curso, más o menos 3.5 pasos para poder acceder a cualquier agente en el sistema. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, primero tenemos un modelo que permite reproducir esos resultados y podemos decir también que para valores altos de K, el sistema ya no tendría sentido porque todos podrían editar todo, ¿sí? Los mejores resultados que obtenemos en la simulación es cuando los valores de K son bajitos. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera, para que la inteligencia colectiva emerja, de alguna forma es necesario que la capacidad individual no sea tan alta, ¿sí? Eso de alguna manera es interesante para nosotros porque lo podemos entender y podemos decir, bueno, si yo tengo un reto y lo puedo resolver solo, voy a trabajar individualmente, no necesito de una red, no necesito de nada, ¿no? Pero eso también es interesante porque nos dice que cuando tenemos retos grandes, no importa nuestra capacidad individual, lo que podríamos hacer es construir un sistema que tenga ciertas características y construir una red que tenga ciertas características para poder resolver esos retos. Eso se corrobora un poco con las medidas que les decía del sistema Wikiterebe. O sea, tenemos una medida de evaluación de los documentos y donde hubo mayores coautorías y donde hubo mayor edición, tenemos notas en promedio mayor. Y uno podría pensar entonces reflexiones alrededor de dos aspectos. El primero es, bueno, no había una forma establecida de entender cómo emerge la inteligencia colectiva, entonces ya tenemos un primer elemento de discusión y es pensar que intervenir la estructura de la red permite que el sistema como un todo tenga un mejor desempeño, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, como profesor de una clase, puedo intervenir la red para que haya unas relaciones con una estructura distinta y eso va a generar que el desempeño como grupo en su totalidad sea mejor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo he aplicado algunas estrategias de inteligencia colectiva en mis cursos y tengo buenos resultados. Todavía no lo he probado y todavía no he hecho mediciones, pero digamos que, por ejemplo, yo les digo a mis estudiantes, les dejo un reto de programación y es muy probable que el 20% de los estudiantes resuelvan ese reto. Pero entonces la regla que modifica es, bueno, la nota suya no va solamente contra ese resultado, sino que para que usted obtenga un 5, debería explicarle a otro de los estudiantes de la clase. Y entonces ahí lo que yo hago es cambiar la estructura de esa red, de la red que hay en el curso, ¿sí? Bien. Entonces ya tenemos una forma entonces para empezar a entender la inteligencia colectiva, que son estudios preliminares, perfecto, que es un modelo que todavía tenemos que probarlo. Hay algunos elementos como por ejemplo el valor de K, que para ciertos tiempos tiene un comportamiento, si ustedes se dan cuenta que baja y después sube, sería interesante entender por qué sucede eso, ¿sí? Una intuición que tenemos es que de alguna forma en cierto tiempo y con ciertos valores de K hay una especie de autoorganización del sistema. Entonces lo interesante sería empezar a pensar por qué se autoorganiza el sistema. La explicación que nosotros damos es porque hay unas dinámicas de acumulación ahí detrás. ¿Eso qué quiere decir? El documento, de alguna forma, está acumulando ediciones. Si el documento está acumulando ediciones, entonces
en principio el documento va a ser seleccionado más veces. Hagan de cuenta que hay un documento que está siendo editado por muchas personas, el documento es de mejor calidad, más personas van a querer participar en ese documento, ¿sí? Entonces digamos que se empieza a hacer como una especie de circuito de realimentación donde a mejor resultado va a atraer más agentes, por lo tanto va a tener un mejor resultado. Entonces uno podría pensar que hay como una especie de circuito virtuoso de la producción en ese caso, ¿sí? Entonces, la acumulación en este sistema nos permite entender de alguna forma cómo está emergiendo de ese sistema la inteligencia colectiva, porque si bien es cierto, yo no le estoy dando esa característica de entrada al sistema, al final yo encuentro esos resultados. Hasta ahí parecería una historia muy interesante como en términos de que hay un modelo, que hay una forma de entenderlo, que hay unos trabajos que se han realizado, pero hay algo más interesante aún, y es que estos trabajos los he intentado replicar o he intentado llevar estas formas de entender las nuevas formas de producción de conocimiento, por ejemplo, a un jardín infantil, donde tengo niños entre los 2 y los 5 años. Y entonces les digo a todos como, hey, vamos a hacer un robot. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Pues que en efecto, al final los niños son capaces de construir un robot. Y son capaces de empoderarse del lenguaje, de la robótica, y son capaces de explicar cómo se construye un robot. Entonces lo que se logra es transformar como toda la estructura del jardín y pensar que hay una inteligencia colectiva donde hay saberes expertos, donde hay saberes de los docentes, y a través de esa interacción es posible construir un sistema del cual emerge esa inteligencia colectiva. ¿Sí? Estos son los estudiantes en el jardín. Acá construyeron una robot que se llamaba Robertina, y acá construyeron unas arañitas con las cuales los niños estaban felices jugando, ¿sí? Entonces también fue un poco como aprender jugando, fue un poco como aprender reciclando, ¿sí? Porque todo lo hicieron con materiales reciclables. Acá sí utilizaron unos kits de robótica. Pero entonces es posible, ¿sí? Es posible. Y acá están mis estudiantes de programación explicándole los unos a los otros para poder resolver el reto de programación. ¿Sí? Entonces como que uno podría pensar que o sea, uno puede tener preguntas abiertas ahí al respecto de la educación, acerca de los saberes expertos y de los saberes y del conocimiento colectivo, de la producción colectiva de conocimiento, ¿sí? ¿Qué se necesita? ¿Cómo podemos hacer evolucionar un sistema hacia una inteligencia colectiva? Y pues esa es más o menos mi invitación acá hoy, ¿no? Un poco entender que hay otras formas de producción de conocimiento, no solamente la del experto individual, sino la de la producción colectiva de conocimiento, y de alguna forma, pues ustedes están acá sentados frente a este reto de la paz y convocados a, entre todos, construir una inteligencia colectiva que permita obtener unas buenas ideas y un buen trabajo alrededor de cómo proponer soluciones para la paz. Muchas gracias. Bueno, tenemos un espacio para preguntas, entonces si alguien desea hacerle alguna pregunta a Víctor, pues con mucho gusto levanta la mano. Víctor, muchas gracias por su presentación, me pareció muy ilustrativa y muy buena. La pregunta que tengo es acerca pues, ¿cómo se implementaría esto para la educación en Colombia, digamos, a nivel? Porque es que estamos acostumbrados como a una cosa muy clásica, de que el profesor es la fuente de conocimiento, la gente escucha,
¿qué propuestas, cómo sería usted, digamos, qué propuestas hay para cambiar esa noción, ese paradigma de educación y hacer algo diferente? Porque de por sí el mundo ya está mostrándonos que esto es un camino mucho más eficiente de conocimiento. Bueno, pues podríamos pensar en varias estrategias. Si tú miras, y es muy ilustrativo, cuando el profesor habla y los estudiantes atienden, de alguna forma la red que estás produciendo ahí o la interacción que estás produciendo es como una red más o menos como de estrella, ¿no? O sea, hay una gente que está en el centro y los demás todos están alrededor y solo interactúan con ese. De hecho, la clase típica sería como todos en silencio, o sea, entre ellos no puede haber interacción tampoco. Entonces, un poco lo que se podría hacer es cambiar esa estructura, ¿sí? ¿Y cómo cambiar esa estructura? Pues dejar de lado un poco la idea de que el profesor es el que tiene el conocimiento, ¿sí? Sino que el profesor de alguna manera es más quien ayuda o quien hace como de interlocutor o de guía, ¿sí? Y no precisamente el que tiene todo el conocimiento, ¿sí? Entonces no es el único que habla, los estudiantes también pueden hablar. Ahora, por ejemplo, uno podría pensar en la forma como se construye la clase, uno podría pensar en juegos, podría pensar otra vez en retos, en la escritura colectiva de documentos, en la interacción entre los estudiantes para producir esos documentos, y eso hace de alguna forma que en el aula de clase se transformen esas estructuras y esas relaciones. Un poco lo que yo propongo en el curso de programación es eso. Si yo les pongo un reto de programación, lo que sucede en un curso de programación es que se va a resolver individualmente, ¿sí? Pero nunca sucede que vas a irle a explicar a otro cómo sucede. Entonces la transformación está ahí, en el momento que la regla del sistema te dice no es suficiente con que usted lo resuelva, sino que usted necesita irle a explicar a los demás, o a explicarle a otro al menos, entonces generas como una cascada de información dentro del sistema, ¿sí? Porque entonces la solución ya no solo la tiene un grupo de expertos o un grupo de chicos más motivados, sino que ya esa información empieza a fluir por todo el curso. Entonces lo que hiciste ahí fue transformar la estructura de ese sistema, cambiaste la estructura de esa red. Ya no es una red en estrella, sino que ahora lo que quisiéramos, según lo que acabamos de ver, es construir una red de pequeño mundo en ese, o una comunidad de aprendizaje en ese curso. ¿Alguien más tiene preguntas para Víctor? Bueno, mi pregunta va más como a que en toda Colombia pues hay una serie de cualidades individuales, de expertos individuales, que pueden hacerle frente, pues no sé hasta qué punto fácilmente, a los problemas del país. ¿Cómo hacer o qué estrategia plantear para que esto pueda salirse un poco o no depender tanto de las instituciones? O sea, no que solo sea el de la universidad tal o el grupo de la universidad tal, de la facultad tal, trabajando en este problema, sino hacerlo como una estrategia de trabajo colaborativo más abierta, ¿sí? Que podamos sencillamente plantear, por ejemplo, el problema del desminado, que haya gente en Cali, que haya gente en Bogotá trabajando eso y que de manera abierta y desinteresada, sí, porque todo el mundo está, bueno, yo trabajo, yo aporto, pero ¿qué es lo que me toca a mí? ¿O cuál es el reconocimiento que me toca a mí? O sea, ¿qué estrategia podríamos plantear para que todos los colombianos, profesionales y no profesionales, que conozcan sobre un tema, puedan aportar en el desarrollo de ese tema, pero de una forma, digamos, ordenada y sistematizada para llegar a una solución? Bien,
Pues una muy buena pregunta. ¿No? No podría decir que si resolvemos esa pregunta, pues estamos hechos. Pero lo que sí es importante, primero es empezar a construir unas comunidades que sean capaces de aprovechar esas capacidades individuales, pero en red, ¿sí? Porque en efecto sí, estoy convencido de que hay muchos expertos en Colombia capaces de resolver problemas, pero pueden pasar varios inconvenientes que no dejan que esa red se construya. Primero, la motivación intrínseca, ¿no? O sea, no esa de afuera que te dice, haz esto y yo te pago para que lo hagas, o haz esto y vas a obtener reconocimiento, sino una motivación del individuo para querer resolver esos problemas, ¿no? Segundo, un sistema capaz de ofrecer herramientas que permitan la comunicación eficiente de ese sistema. O sea, hoy en día existen herramientas, pero esas herramientas, digamos que no todos la manejan o no todos las utilizan de la forma que debería ser, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alcen la mano, ¿quiénes aquí han escrito un documento colaborativamente en Google Docs? Bastantes. Muy bien, entonces ustedes sí van a poder hacerlo. Y muchas más, ¿no? O sea, ¿cómo nos podemos desde nuestros lugares poder aprovechar ese conocimiento y compartirlo, hacerlo disponible? Creo que eso va un poco por ahí, la posibilidad de construir una comunidad y poder construir un sistema que de alguna forma permita estructurar unas redes y una colaboración, si se quiere, que no esté dada desde afuera, sino de dentro del sistema, ¿sí? O sea, que no sea una convocatoria que te dicen, a esta convocatoria entonces todo el mundo viene a trabajar, sino simplemente que te dicen, hay estos retos, ¿sí? Usted es bienvenido a proponer soluciones a estos retos. Y después entonces, bueno, ¿cómo se organizan? Porque es que lo interesante de estos sistemas que les muestro acá es que nadie le dijo como usted es el gerente del proyecto o usted es el que se va a encargar de hacer esto. No, los líderes emergen del sistema y esa emergencia es lo que hace que el sistema de alguna forma tenga una coherencia y permite que esa inteligencia colectiva emerja, ¿sí? Entonces, un poco dejar de pensar en la estructura impuesta y más empezar a entender una estructura que emerge, una estructura que organiza ese sistema en efecto, pero es una estructura que emerge, no es una estructura impuesta. No hay un líder del proyecto, no hay asistentes del proyecto, no, ¿sí? Sino que cada uno va aportando y va de alguna forma desarrollando desde sus capacidades individuales una solución propuesta o una propuesta de solución. Muchas gracias a Víctor Andrés. Pues.